Introducción al segundo libro de Timoteo. El segundo libro de Timoteo es una de las cartas más personales y emotivas escritas por el apóstol Pablo, dirigida a su joven discípulo y colaborador en el ministerio, Timoteo. Este libro, que forma parte de las llamadas cartas pastorales junto con Primero Timoteo y Tito, se distingue por su tono íntimo y urgente, ya que Pablo, consciente de su inminente martirio, transmite sus últimas enseñanzas y exhortaciones a Timoteo. A diferencia de la primera carta, donde Pablo ofrecía instrucciones prácticas sobre el liderazgo y la organización de la iglesia en Éfeso, en esta segunda carta el apóstol se centra en la fidelidad al Evangelio, la perseverancia en la fe y la necesidad de mantenerse firme en medio de la persecución y el crecimiento de las herejías. La fecha tradicional de escritura de 2 Timoteo se sitúa entre los años 64 y 67 después de Cristo, durante el segundo encarcelamiento de Pablo en Roma bajo el reinado del emperador Nerón. A diferencia de su primera prisión, en la que gozaba de cierta libertad para recibir visitas y escribir cartas, como en Filipenses o Colosenses, en esta ocasión la situación es más grave. Pablo está consciente de que su muerte está próxima, como lo indica en 2 a Timoteo 4, 6 a 8. Porque yo ya estoy para ser ofrecido en sacrificio, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está reservada la corona de justicia. Esta conciencia de su inminente martirio impregna toda la carta con un sentido de urgencia y solemnidad, ya que Pablo desea dejar a Timoteo un legado espiritual que le permita continuar el ministerio con fortaleza y fidelidad. Timoteo, a quien Pablo considera su verdadero hijo en la fe. Primera epístola a Timoteo, capítulo 1, versículo 2, ocupa un papel crucial en la vida y obra del apóstol. Desde su primera aparición en Hechos 16, 1 a 3, Timoteo es presentado como un colaborador fiel, elegido por Pablo para acompañarlo en sus viajes misioneros. Su labor pastoral en Éfeso, donde Pablo lo dejó para que instruyera a la iglesia y combatiera las herejías, primero a Timoteo 1:3, lo convierte en una figura central en la consolidación de las comunidades cristianas primitivas. Sin embargo, Timoteo parece haber enfrentado desafíos significativos en su ministerio, incluyendo la presión de los falsos maestros, la oposición externa y posiblemente su propia inseguridad personal. Pablo, en esta carta, busca fortalecer su espíritu, recordarle la importancia de la doctrina bíblica y animarle a no retroceder ante las dificultades. El propósito principal de 2 Timoteo es doble. Por un lado, es una carta de despedida espiritual, en la que Pablo transmite su legado de fe y ministerio a Timoteo. Por otro, es un llamado a la perseverancia y fidelidad en medio de las pruebas. El apóstol no solo busca asegurar que Timoteo continúe su obra, sino también que mantenga intacto el mensaje del Evangelio, protegiéndolo de las influencias corruptoras que amenazan la pureza de la fe. A través de esta carta, Pablo deja un modelo de ministerio que combina el amor pastoral, la firmeza doctrinal y la disposición al sufrimiento por el bien del reino de Dios. La exhortación a perseverar en la fe. En el primer capítulo de 2 Timoteo, Pablo comienza su mensaje con una exhortación profunda y urgente a Timoteo, instándolo a que no retroceda ante las dificultades y permanezca firme en la fe que ha profesado. Esta carta, escrita en un momento de gran incertidumbre y persecución, refleja la preocupación de Pablo por la continuidad del ministerio y la preservación de la verdad cristiana. En 2 Timoteo 1, 5 a 7, Pablo recuerda a Timoteo la fe sincera que ha estado presente en su linaje, desde su abuela Lois hasta su madre Eunice, y le asegura que esa misma fe habita en él. Esta afirmación no solo es un reconocimiento afectuoso, sino también un recordatorio de que Timoteo no está solo en su lucha. El legado espiritual de su familia y la gracia divina lo sostienen en su camino. Pablo enfatiza que el Espíritu Santo, dado a los creyentes como don de Dios, no es un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Esta declaración es crucial, ya que refleja una de las principales preocupaciones de Pablo, que Timoteo no caiga en el miedo o la indecisión ante las presiones externas. En un contexto de creciente hostilidad hacia los cristianos, donde las autoridades romanas y los líderes religiosos oponían resistencia al mensaje del Evangelio,
Pablo anima a su discípulo a no avergonzarse del testimonio de Cristo ni de su propio encarcelamiento por causa del Evangelio. En 2 Timoteo 1:8 escribe: No te avergüences, pues, del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso por causa suya. Antes bien, participa en el sufrimiento por el Evangelio según el poder de Dios. Este llamado a no avergonzarse de Cristo ni de sus seguidores refleja un tema recurrente en el Nuevo Testamento, donde la fidelidad al Evangelio implica una disposición al sufrimiento y la humillación en este mundo. A lo largo del capítulo, Pablo reitera la importancia de mantener la doctrina pura y transmitirla fielmente a otros. En 2 Timoteo 1:13-14 le dice a Timoteo: Retén la forma de las sanas palabras que de mí has oído, en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Esta instrucción subraya que la enseñanza cristiana no es algo que pueda ser alterado o negociado, sino que debe ser preservada intacta y transmitida con fidelidad. El buen depósito que Pablo menciona representa la tradición apostólica, el mensaje del Evangelio tal como fue recibido y proclamado por los apóstoles. La responsabilidad de Timoteo, como líder espiritual, es custodiar esta verdad y protegerla de las influencias corruptoras que amenazan con distorsionarla. El apóstol también destaca la importancia de los modelos de fe, tanto positivos como negativos. En 2 a Timoteo 1:15, menciona que todos los que están en Asia lo han abandonado, incluyendo a Himeneo y Fileto, quienes se han desviado de la verdad, diciendo que la resurrección ya se ha cumplido, y así trastornan la fe de algunos. Este contraste entre la fidelidad de Timoteo y la apostasía de otros sirve como advertencia sobre las consecuencias de alejarse del mensaje original del Evangelio. Por otro lado, Pablo elogia a Onesíforo, quien no se avergonzó de sus cadenas y le brindó apoyo constante en Éfeso. 2 Timoteo 1:16-18. Esta figura representa el tipo de discípulo fiel que Pablo desea que Timoteo imite. Alguien que no solo proclama la fe con palabras, sino que también la vive con acciones concretas, especialmente en momentos de dificultad. En conjunto, el primer capítulo de Segundo a Timoteo establece el tono de la carta, una llamada a la valentía espiritual, a la fidelidad doctrinal y al compromiso inquebrantable con el Evangelio, incluso en medio de la persecución. Pablo, consciente de que su tiempo en esta vida es breve, busca asegurar que Timoteo esté preparado para continuar la obra con fortaleza y sabiduría, recordándole que el poder del Espíritu Santo lo capacita para superar el temor y permanecer firme en la fe. La importancia del ministerio y la transmisión de la fe. En el segundo capítulo de 2 Timoteo, Pablo profundiza en la responsabilidad de Timoteo como líder espiritual, enfocándose en la importancia de su ministerio, la necesidad de transmitir fielmente la palabra de Dios y la selección de líderes dignos de confianza. Pablo comienza con una exhortación directa. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. 2 Timoteo 2, 1-2. Este versículo resume el núcleo del mensaje que Pablo quiere transmitir. El ministerio cristiano no es una tarea individual, sino una cadena de transmisión espiritual donde cada generación de creyentes debe encargar la verdad del Evangelio a otros que, a su vez, la enseñen a más personas. Esta visión de la enseñanza cristiana como una tradición viva, pasada de maestro a discípulo, subraya la importancia de la formación continua y la multiplicación de líderes espirituales. Para ilustrar este concepto, Pablo utiliza tres metáforas poderosas: el soldado, el atleta y el labrador. Cada una de ellas ofrece una perspectiva diferente sobre las cualidades que debe tener un siervo del Señor. En primer lugar, Pablo compara al ministro cristiano con un soldado que no se entrelaza en los asuntos de la vida civil, sino que busca complacer a su comandante. Timoteo 2, 3-4. Esta imagen resalta la necesidad de dedicación exclusiva al servicio de Dios, evitando las distracciones mundanas que podrían debilitar el compromiso espiritual. En segundo lugar, Pablo menciona al atleta que no es coronado a menos que haya competido conforme a las reglas. 2 Timoteo 2:5. Esta analogía enfatiza la importancia de seguir los principios bíblicos y no apartarse de la doctrina verdadera, incluso cuando las circunstancias parezcan exigir
compromisos. Por último, Pablo compara al ministro con un labrador que trabaja diligentemente antes de gozar de los frutos de su labor. 2 Timoteo 2:6. Esta metáfora destaca la paciencia y el esfuerzo constante necesarios para ver resultados espirituales, recordando a Timoteo que el éxito ministerial no es inmediato, sino que requiere perseverancia y fidelidad a largo plazo. Además de estas imágenes, Pablo enfatiza la necesidad de meditar en la palabra de Dios y de ser un maestro competente. En 2 Timoteo 2:7 le dice a Timoteo: entiende lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. Esta afirmación refuerza que el conocimiento bíblico no es simplemente un logro académico, sino un don espiritual que debe cultivarse mediante la oración, la reflexión y la dependencia del Espíritu Santo. Pablo también le advierte a Timoteo que evite las disputas vanas y las cuestiones necias que generan contiendas. 2 Timoteo 2:14-23. Destacando que el verdadero ministerio cristiano no se basa en debates inútiles, sino en la enseñanza edificante y en la proclamación del Evangelio con humildad y paciencia. Una de las preocupaciones más urgentes de Pablo es la necesidad de mantener la pureza doctrinal en medio de una iglesia amenazada por las herejías. En 2 Timoteo 2:18 menciona a Himeneo y Fileto, quienes afirmaban que la resurrección ya se había cumplido, causando un daño significativo a la fe de algunos. Esta herejía, que probablemente tenía raíces en una interpretación errónea de la resurrección espiritual, subvertía la esperanza cristiana en la resurrección física y futura. Pablo no solo critica esta enseñanza, sino que también subraya que la doctrina verdadera debe fundamentarse en la palabra de Dios, no en especulaciones humanas. En 2 Timoteo 2:29 escribe: empero el fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que nombra el nombre de Cristo. Esta declaración enfatiza que, aunque algunos se desvían del camino, la verdad de Dios permanece inalterable, y los verdaderos creyentes deben separarse de la maldad para mantener la integridad del cuerpo de Cristo. En medio de esta exhortación, Pablo también ofrece una visión del ministerio cristiano como un instrumento de santificación y servicio. En 2 Timoteo 2:20-21 utiliza la metáfora de una casa grande que contiene vasos de honor y de deshonra, diciendo que si uno se limpia de lo indigno, será un vaso para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Esta imagen resalta que el ministro cristiano debe purificarse de toda impureza moral y doctrinal para ser utilizado por Dios en su obra. La santidad personal y la fidelidad al Evangelio son esenciales para un liderazgo efectivo, ya que ningún creyente puede llevar a otros a un nivel espiritual al que él mismo no ha llegado. En resumen, el segundo capítulo de 2 Timoteo presenta una visión integral del ministerio cristiano, combinando la fidelidad a la doctrina, la formación de nuevos líderes y la necesidad de vivir una vida santa. Pablo, consciente de que su tiempo en este mundo es breve, busca asegurar que Timoteo esté preparado para continuar la obra con fortaleza, sabiduría y una disposición al sufrimiento por el bien del Evangelio. A través de metáforas poderosas y advertencias claras, el apóstol establece un modelo de liderazgo espiritual que sigue siendo relevante para los pastores y líderes cristianos de todas las generaciones. La fidelidad al Evangelio en medio de la apostasía. En el tercer capítulo de 2 Timoteo, Pablo aborda una de las preocupaciones más apremiantes que enfrenta la Iglesia: la creciente apostasía y la necesidad de mantenerse firme en la fe, incluso cuando muchos se apartan del camino. Este capítulo comienza con una advertencia clara y urgente. Sabe esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. 2 Timoteo 3:1. Aunque Pablo había mencionado anteriormente la presencia de falsos maestros y herejías, aquí profundiza en la descripción de los peligros espirituales que caracterizarán los últimos días, no solo como un fenómeno futuro, sino como una realidad que ya se manifestaba en su época. Estos tiempos peligrosos no se refieren únicamente a catástrofes externas, sino a una decadencia moral y espiritual que afectará profundamente a la sociedad y a la Iglesia misma. Pablo detalla las características de los individuos que dominarán estos tiempos difíciles, describiéndolos como amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos, impíos, sin cariño natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno.
traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los deleites, más que amadores de Dios. 2 Timoteo 3:2-4. Esta lista no solo retrata una sociedad moralmente corrupta, sino que también refleja una actitud de autosuficiencia espiritual, donde las apariencias religiosas sustituyen la verdadera piedad. Pablo subraya que estos individuos tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. 2 Timoteo 3:5, lo que sugiere que su religiosidad es superficial y vacía, carente de transformación genuina. Esta advertencia es especialmente relevante para Timoteo, quien lidera una iglesia en Éfeso, donde ya se han manifestado corrientes de pensamiento que distorsionan el Evangelio, como el gnosticismo incipiente y las interpretaciones erróneas de la resurrección. Ante esta amenaza, Pablo instruye a Timoteo a mantenerse firme en la enseñanza bíblica y en la fe que ha aprendido desde su juventud. En 2 Timoteo 3:14-15 le dice: Tú, empero, permanece en lo que has aprendido y te ha sido confiado, sabiendo de quiénes lo has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Esta instrucción enfatiza que la única defensa efectiva contra las herejías es el conocimiento y la aplicación de la palabra de Dios. A diferencia de los falsos maestros que buscan impresionar con su retórica o con revelaciones especiales, Pablo recalca que la verdadera sabiduría proviene de las Escrituras, que son capaces de instruir, corregir y formar al creyente para toda buena obra. 2 Timoteo 3:16-17. Este pasaje no solo establece la autoridad divina de la Biblia, sino que también subraya su relevancia práctica para la vida cristiana, ya que no solo revela la verdad, sino que también capacita a los creyentes para vivir en obediencia a Dios. A lo largo del capítulo, Pablo contrasta la fidelidad de Timoteo con la apostasía de otros. Mientras que algunos se han apartado del camino y han seguido maestros que manipulan la verdad para ganar seguidores, Timoteo ha sido testigo directo del ejemplo de Pablo en su ministerio. En 2 Timoteo 3:10-11, Pablo le recuerda: Tú, empero, has seguido mi doctrina, manera de vivir, propósito, fe, paciencia, amor, constancia, persecuciones, aflicciones, pero todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Esta afirmación no solo refuerza la relación maestro-discípulo entre Pablo y Timoteo, sino que también establece un modelo de vida cristiana que incluye tanto la fidelidad a la doctrina como la disposición al sufrimiento. Para Pablo, la verdadera fe no es una profesión vacía, sino un compromiso total que implica resistir las presiones del mundo y permanecer firme en medio de la oposición. En conjunto, el tercer capítulo de 2 Timoteo presenta un mensaje claro y urgente. En un mundo marcado por la apostasía y la decadencia moral, los creyentes deben aferrarse a la palabra de Dios, rechazar las enseñanzas falsas y vivir una vida de piedad y resistencia espiritual. Pablo, consciente de que su ministerio está llegando a su fin, deja a Timoteo un legado de fidelidad que trasciende las dificultades temporales, recordándole que la verdadera victoria no depende de la aceptación humana, sino de la fidelidad al Evangelio hasta el final. La exhortación final a la predicación y la fidelidad al Evangelio. En el cuarto capítulo de 2 Timoteo, Pablo concluye su carta con una exhortación final y solemne, en la que reitera la importancia de la predicación fiel del Evangelio y la necesidad de perseverar en medio de la oposición. En 2 Timoteo 4:1-2 escribe: Te conjuro delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su aparición y en su reino. Predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esta instrucción no solo subraya la urgencia de la misión de Timoteo como ministro del Evangelio, sino que también establece el fundamento teológico de su tarea. La predicación de la palabra de Dios debe ser la prioridad absoluta, sin importar las circunstancias. Pablo enfatiza que Timoteo no solo debe proclamar el Evangelio cuando sea conveniente o bien recibido, sino que debe hacerlo constantemente, incluso cuando enfrente resistencia o indiferencia. Esta exhortación refleja la convicción de Pablo de que la palabra de Dios es la única herramienta eficaz para transformar vidas y edificar la iglesia. La razón para esta insistencia en la predicación se hace evidente en los versículos siguientes, donde Pablo advierte sobre el surgimiento de maestros que manipulan el mensaje del Evangelio para satisfacer los deseos de sus oyentes. En 2 Timoteo 4:3-4 escribe:
porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esta descripción profética no solo se refería a los falsos maestros que ya estaban operando en la iglesia de Éfeso, sino que también anticipa una tendencia que se repetiría a lo largo de la historia cristiana. La preferencia por enseñanzas cómodas, agradables a los oídos, pero que distorsionan la verdad bíblica. Pablo no solo identifica este peligro, sino que también advierte a Timoteo que no ceda ante la presión de adaptar el mensaje del Evangelio para ganar aceptación humana. En lugar de buscar la aprobación popular, Timoteo debe mantenerse firme en la proclamación de la verdad, incluso cuando esto lo lleve al sufrimiento. A lo largo de este capítulo, Pablo también enfatiza la importancia de la perseverancia en el ministerio, recordando a Timoteo que su labor no será fácil, pero que debe seguir adelante con valor y determinación. En 2 a Timoteo 4:5 le dice: Mas tú, sé sobrio en todo, soporta aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Esta instrucción abarca múltiples aspectos del liderazgo cristiano: la claridad mental y la autocontrol, ser sobrio; la disposición al sufrimiento, soportar aflicciones; el compromiso con la proclamación del Evangelio, hacer obra de evangelista; y la fidelidad al llamado ministerial, cumplir tu ministerio. Cada uno de estos elementos es crucial para el tipo de liderazgo que Pablo espera de Timoteo, ya que refleja el modelo de vida que él mismo ha seguido. Pablo refuerza este mensaje al reflexionar sobre su propia experiencia ministerial, reconociendo que su tiempo en este mundo está llegando a su fin. En 2 a Timoteo 4:6-8 escribe: Porque yo ya estoy para ser ofrecido en sacrificio, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está reservada la corona de justicia, que me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esta declaración, llena de serenidad y convicción, no solo revela la paz interior de Pablo ante la inminente muerte, sino que también establece un modelo de fidelidad para Timoteo. Aunque Pablo no podrá seguir acompañando a su discípulo en persona, su legado de fe y ministerio debe continuar a través de Timoteo y otros creyentes que permanezcan firmes en el Evangelio. Finalmente, Pablo ofrece algunas instrucciones prácticas y personales a Timoteo, incluyendo la petición de que venga a Roma lo antes posible, ya que muchos de sus compañeros lo han abandonado. 2 Timoteo 4:9-13. También menciona a Marcos, quien ha demostrado ser útil para el ministerio, y advierte sobre Alejandro, un herrero que le ha hecho mucho daño. Séname a Timoteo 4:14-15. Estas notas personales no solo añaden un tono íntimo a la carta, sino que también reflejan la realidad de las relaciones ministeriales. Hay quienes permanecen fieles y otros que se apartan en momentos de dificultad. A pesar de las circunstancias, Pablo afirma que el Señor siempre ha estado con él y lo ha librado de toda palabra perversa, reafirmando que Dios lo salvará y lo llevará a su reino celestial. 2 Timoteo 4:17-18. En conclusión, el cuarto capítulo de 2 Timoteo presenta una exhortación final que abarca tanto la predicación fiel del Evangelio como la perseverancia en medio de la oposición. Pablo, consciente de que su vida está llegando a su fin, transmite a Timoteo un legado de fidelidad, coraje y determinación, recordándole que su labor como ministro del Evangelio no termina con la partida de su mentor, sino que continúa a través de su propia fidelidad al mensaje que ha recibido. Esta carta, cargada de urgencia y afecto espiritual, no solo fue relevante para Timoteo en su contexto, sino que sigue siendo una guía fundamental para los líderes cristianos de todas las generaciones. El legado de Pablo y la despedida. En las últimas líneas de 2 Timoteo, Pablo concluye su carta con una serie de despedidas personales y reflexiones sobre su ministerio, dejando a Timoteo un legado de fidelidad, resistencia y confianza en Cristo. En 2 a Timoteo 4:9-18, el apóstol menciona a varios colaboradores que han estado con él durante su encarcelamiento, destacando tanto a los que lo han apoyado como a los que lo han abandonado. Entre los primeros está Lucas, su médico y compañero fiel, quien se ha quedado con él hasta el final.
También menciona a Marcos, quien, a pesar de haber abandonado anteriormente el ministerio, Hechos 13:13, ha demostrado ser útil para el servicio cristiano, lo que refleja la gracia restauradora de Dios en la vida de sus siervos. Por otro lado, Pablo señala que Demas lo ha abandonado, enamorado de este siglo yendo a Tesalónica, 2 Timoteo 4:10. Esta nota personal no solo revela la soledad que enfrenta Pablo en sus últimos días, sino que también sirve como advertencia sobre los peligros de alejarse del ministerio por aferrarse a los placeres temporales de este mundo. Una de las figuras más notables que Pablo menciona es Onesíforo, quien, según 2 Timoteo 4, 16, 18, no se avergonzó de las cadenas del apóstol y lo buscó incansablemente en Roma, proporcionándole apoyo espiritual y material. Pablo recuerda que Onesíforo lo visitó muchas veces en la cárcel y lo refrescó con su presencia, una acción que contrasta con la indiferencia de otros. Esta descripción de Onesíforo presenta un modelo de fidelidad y servicio cristiano, donde el amor al prójimo y la disposición al sacrificio son más importantes que las comodidades personales. Pablo también expresa su gratitud por la protección divina que ha experimentado, afirmando que el Señor lo ha librado de toda palabra perversa y lo salvará para su reino celestial. 2 Timoteo 4:18. Esta afirmación refuerza el tema central de la carta. A pesar de la oposición y el sufrimiento, Dios es fiel a sus promesas y sostiene a sus siervos hasta el final. La despedida final de Pablo contiene una bendición que resume su mensaje a Timoteo. La señoría de nuestro Señor Jesucristo sea con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. 2 Timoteo 4:22. Esta breve pero poderosa declaración encapsula la esencia de la carta. En medio de la persecución, la herejía y la soledad, lo único que puede sostener al creyente es la gracia de Cristo. Pablo, consciente de que su vida está llegando a su fin, deja a Timoteo un legado de fidelidad al Evangelio, resistencia espiritual y confianza en la provisión divina. Esta despedida no solo marca el final de la carta, sino que también establece un modelo de ministerio que trasciende las circunstancias temporales, recordando a los creyentes de todas las generaciones que su llamado es proclamar el Evangelio con valentía, independientemente del costo. La relevancia de 2 Timoteo en la vida cristiana contemporánea. El segundo libro de Timoteo continúa siendo una carta profundamente relevante para la vida cristiana actual, ofreciendo enseñanzas fundamentales sobre la fidelidad al Evangelio, la perseverancia en medio de la adversidad y la importancia de un liderazgo espiritual sólido. En un mundo marcado por el relativismo moral, la proliferación de enseñanzas contradictorias y la búsqueda de respuestas espirituales superficiales, según a Timoteo proporciona un marco bíblico para mantener la integridad de la fe cristiana. La exhortación de Pablo a Timoteo de no avergonzarse del testimonio de Cristo ni de su sufrimiento por causa del Evangelio, según Timoteo 1:8, sigue siendo un mensaje crucial para los creyentes que enfrentan presión social, cultural o política para diluir su compromiso con la verdad bíblica. En una sociedad que valora la aceptación generalizada por encima de la fidelidad doctrinal, la carta de Pablo recuerda a los cristianos que el mensaje del Evangelio no debe ser negociado, sino proclamado con valentía y coherencia. Además, segundo Timoteo subraya la importancia de la formación continua en la palabra de Dios como el fundamento para una vida cristiana sólida. En un tiempo en el que la información es accesible pero la sabiduría es escasa, Pablo instruye a Timoteo a retener la forma de las sanas palabras que ha recibido y a guardar el buen depósito por el Espíritu Santo. 2 Timoteo 1:13-14. Esta enseñanza es particularmente pertinente en una era donde la superficialidad espiritual y las interpretaciones distorsionadas de la Biblia pueden llevar a los creyentes por caminos peligrosos. El llamado a meditar en la palabra, a enseñarla con precisión y a transmitirla fielmente a otras generaciones, según Timoteo 2:15, sigue siendo un mandato esencial para los líderes cristianos, quienes deben priorizar la formación bíblica tanto para sí mismos como para las comunidades bajo su cuidado. Otro aspecto crucial de 2 Timoteo es su énfasis en la perseverancia y el sufrimiento como elementos inseparables del discipulado cristiano. Pablo, consciente de que su vida está llegando a su fin, le recuerda a Timoteo que todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. 2 Timoteo 3:12. Esta realidad sigue siendo válida en el mundo contemporáneo,
donde muchos cristianos enfrentan discriminación, hostilidad o incluso persecución directa por su fe. La carta de Pablo no solo valida estos sufrimientos, sino que también los presenta como una oportunidad para demostrar la fidelidad al Evangelio, incluso cuando el costo es alto. Esta perspectiva invita a los creyentes modernos a redefinir el éxito ministerial no en términos de popularidad o comodidad, sino en términos de fidelidad a la misión que Dios ha confiado. Por último, segundo Timoteo también resalta la importancia de la comunidad cristiana y la necesidad de mantener relaciones espirituales significativas. La carta contiene múltiples menciones a compañeros en el ministerio, tanto fieles como desleales, mostrando que el liderazgo cristiano no es un camino solitario, sino una labor que requiere apoyo, discipulado y transmisión de la fe. La figura de Onesíforo, quien no se avergonzó de las cadenas de Pablo y lo ayudó en Roma, según Timoteo 1:16-18, representa el tipo de apoyo que los líderes espirituales necesitan en sus momentos más difíciles. Esta lección es especialmente relevante en una cultura individualista que a menudo prioriza el éxito personal por encima de la comunión y la responsabilidad mutua. 2. Timoteo recuerda que el ministerio cristiano no puede realizarse en aislamiento, sino que requiere una red de creyentes que se fortalezcan mutuamente en la fe. En conjunto, Segunda Timoteo no solo es una carta de despedida espiritual del apóstol Pablo, sino también una guía vital para los cristianos de todas las generaciones. Sus enseñanzas sobre la fidelidad doctrinal, la perseverancia en la fe, la formación bíblica y la importancia de la comunidad cristiana continúan moldeando la identidad y el testimonio de los seguidores de Cristo en el mundo contemporáneo. La carta, escrita en un momento de gran incertidumbre, sigue siendo un faro de esperanza y orientación para quienes buscan vivir una vida de compromiso auténtico con el Evangelio.